Hay dos personajes que me parecen absolutamente fascinantes en el siglo XX, dos alemanes nacidos a finales del siglo XIX, que vivieron una buena parte, uno de los dos una buena parte del siglo XX y el otro la totalidad. Me refiero a Martin Heidegger y a Ernest Junger. Martin Heidegger nace en 1889 en el sur de Alemania. Ernest Junger nace también en Alemania el año 1895, ¿no? Bueno, Heidegger vivirá hasta los años 70 y de hecho Junger vivirá todo el siglo. O sea, vivirá todo el siglo quiere decir que muere con 103 años el año 1998, ¿no? Son dos personajes que me interesan por diferentes cuestiones, pero que me resulta también interesante el encuentro que tuvieron, ¿no? Martin Heidegger me interesa mucho como filósofo. Me parece uno de los filósofos más estimulantes y más potentes del siglo XX. Ernest Junger no es un filósofo, podemos decir que es un pensador, es un escritor y un pensador. Piensa, pero no piensa, digamos, a partir de la tradición filosófica. El mismo Heidegger, que se interesa mucho por Ernest Junger, de hecho en sus obras completas hay un tomo entero dedicado a Junger. Le interesarán, desde antes de conocerlo, en los años 30, por ejemplo, sus escritos sobre la movilización total, sobre el dolor. Pero Heidegger siempre dirá que Junger no es un filósofo. La filosofía ya es un camino del pensar que se sitúa dentro de una determinada tradición, pero esto no quiere decir que evidentemente Junger no piense cosas muy interesantes, ¿no? De hecho, no se conocieron hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. Hay entre ellos una correspondencia que está publicada, que es interesante. Se mezclan cosas un poco personales, pero bueno, de alguna manera esta correspondencia nos permite entrar un poco en la dinámica de la relación y en los dos personajes, ¿no? Aunque fundamentalmente lo que hay que marcar aquí es la carta que le enviará Junger a Heidegger en sus 60 cumpleaños, una carta que es como un ensayo, un pequeño ensayo sobre el tema del nihilismo tras la línea, y que será respondido años más tarde por Heidegger en un escrito que se llama La pregunta sobre el ser. Muy interesante este debate entre los dos, ¿no? Hay también cosas curiosas que quizás se sitúan un poco dentro de la anécdota, pero para mí son importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando cumplidos los 70 años, Junger decide hacer un viaje por el Extremo Oriente, por Asia, por China. Hace referencia en el diario, en estos diarios que a partir de los años 70 publicará Junger, en los que dice que Heidegger le dijo que prefería quedarse en su habitación leyendo el Tao Te Ching, ¿no? Que era una manera para él como más profunda de aproximarse a la sabiduría milenaria de China que no lo que sería el viaje, la experiencia de Junger. Bueno, es interesante y es evidente que son dos cuestiones totalmente diferentes, que no son incompatibles, ¿no? Pero un poco se ve lo que sería un talante mucho más contemplativo de Heidegger y otro mucho más activo de Junger. Aunque Junger, que siempre se le plantea como un paradigma de acción, y de hecho lo fue, de joven se escapó a la Legión extranjera, participó en la Primera Guerra Mundial como un soldado
no, mejor dicho, como un oficial en la guerra de trincheras muy joven, en donde escribe Tempestad de acero, mientras Heidegger consiguió salvarse más o menos por problemas cardíacos y hizo un problema burocrático. Junger participa también en la Segunda Guerra Mundial, en la ocupación francesa, allá establece relaciones también con muchos intelectuales franceses, va al frente otra vez a luchar contra Rusia, o sea, es una vida muy activa, pero al mismo tiempo Junger siempre dice que para él lo fundamental son la lectura y la escritura, ¿no? En este sentido sí que coincidiría, digamos, con Heidegger. También es interesante todo el tema de la actitud que mantuvieron los dos respecto al nazismo, ¿no? La postura, digamos, de Heidegger es criticada por Junger a posteriori, cuando le preguntan, ¿eh? Es decir, de alguna manera, Junger es amigo de Heidegger y por tanto no quiere faltar al respeto, pero plantea que la postura de Heidegger fue entre un oportunismo y una falta de carácter, una ceguera frente a la fascinación de Hitler y lo que significaba el nacionalsocialismo, ¿no? El nazismo. Porque pensemos que Junger, aunque muchas veces se le vincula también al nazismo y de hecho forma parte, digamos, de este movimiento, podríamos decir, revolucionario, conservador, algo militarista que hay en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que es un caldo de cultivo para el nazismo, pero Junger siempre se desmarca de una manera clara y explícita del nazismo. De hecho, el partido nazi le hizo ofertas de participar en sus listas, le publicó cosas, él se negó a cualquier tipo de colaboración, incluso se negó explícitamente a que sus escritos aparecieran en los órganos del Partido Nacional Socialista, ¿no? En este sentido, es curioso que tanto los nazis como los comunistas iban a por Junger. Y tanto, curiosamente, Hitler como Bertolt Brecht, los dos dijeron, cada uno a su manera, dejar tranquilo a Junger, porque le tenían un respeto. Y Junger no tuvo ningún tipo de fascinación por Hitler. De seguida lo vio como una muestra más bien de la voluntad de poder de los impotentes, ¿no? Como diría Nietzsche, ¿no? Incluso estuvo más o menos vinculado a algún atentado a Hitler, ¿no? Lo que pasa es que Junger tenía mucho prestigio dentro de los militares, no digo los nazis, ¿no? Dentro de los militares alemanes, y no se atrevieron tampoco a tener ningún tipo de represalia, aunque tuvieron medidas que desde enviarlo en trabajos muy burocráticos a la ocupación alemana, hasta pues enviarlo al frente a Rusia con una muerte casi segura, pero de hecho, al contrario que uno de sus hijos, Junger sobrevivió, ¿no? Por esto que cuando hubo la comisión de desnazificación, de hecho, vamos a ver, hubo mucha polémica respecto a Heidegger. De hecho, finalmente se decidió considerar que había colaborado. De hecho, como mínimo hasta el año 34, el año 33, acepta el rectorado, el rector en evidentemente en una universidad bajo los auspicios del nazismo. De hecho, escribe textos que son claramente de apoyo. Pero bien, o sea, de hecho esta comisión decide que a partir del 34 podemos considerar que Heidegger no fue nazi, aunque tampoco tuvo una postura, digamos, combatiente, ¿no? Junger la tuvo indirecta. De hecho, la comisión que estuvo además dirigida por Hannah Arendt considera que
Junger resistió de alguna manera, ¿no?, indirectamente contra el nazismo, aunque él mismo reconoce que hizo poco. Mientras Heidegger, por ejemplo, nunca plantea explícitamente un arrepentimiento, ¿no? Y en este sentido son como dos maneras, dos talantes totalmente diferentes, ¿no? Bueno, en todo caso, yo creo que bueno, invito a todo el mundo a la lectura de Heidegger, a la lectura de Junger y a la lectura también de estos textos, ¿no? Sobre todo estos textos sobre esta discusión sobre el nihilismo, tras la línea o detrás de la línea de Junger y la respuesta que le da Heidegger.